Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha Buenas, ¿cómo ido? está? Muy Muy bien, ¿y bien. usted? Qué bueno. Bueno, ¿Qué tal ya menos encerraditos? pues no, todavía hay que cuidarnos, no nos podemos todavía exponer Desordenar. al desordenar, sí, hay que esperar un momentico, Sí, sí, sí. porque está disque loca, pues mejor dicho, la ciudad, están dando las noticias. Ya hay mucha gente en la calle, aunque hace días también ya había mucha gente. Bueno, somos 18 conectados. Yo creo que vamos empezando para respetar el tema del tiempo. Bueno, yo me presento, yo soy María Conchita Ramos, yo soy abogada de formación, magíster en propiedad intelectual. Yo en la actualidad me desempeño como líder del proceso de protección en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la universidad. Entonces, todos los temas de marcas, patentes, diseños industriales, yo soy la que se encarga de esos temas en la U, pero aquí les vengo a hablar hoy de derechos de autor y en la próxima sesión vamos a hablar de propiedad industrial. Entonces, en principio, vamos a empezar con este tema de propiedad intelectual. Siéntense tranquilos de interrumpirme en cualquier momento, preguntarme, no hay ningún problema. La idea es hacer ese espacio lo más conversado posible y amable para ustedes. Entonces, empecemos. Les voy a compartir pantalla un momentito y empezamos. Ustedes me dicen cuando la vean. Listo, profe. Perfecto. Listo, profe, ya se ve. No la veo bien. Sí, Listo. ¿La ven grande? sí, se ve bien. Súper. Entonces, todos tienen el pastel, ¿cierto? Todos tienen el libreto. ¿O cómo es que le dicen guía? Guión. O les puedo empezar a hacer esta pregunta. ¿Alguno sabe qué es la propiedad intelectual o ya tienen el guión leído? O sin leerlo. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? El que, María, El guión, me decía Paulina que les iba a compartir un guión. a mí no me pasaron nada. Mejor. A mí ¿Qué se tampoco me imaginan? llegó, no me llegó nada. Mejor. ¿Qué se imaginan ustedes que es la propiedad intelectual? ¿Qué les ha tocado de esto en la U? ¿Qué les ha tocado a ustedes de la propiedad intelectual? Bueno, uno de la propiedad intelectual es como siempre que uno pues escribe un libro, que uno hace un trabajo que tenga que ver con la intelectualidad, entonces uno tiene unos derechos. Y entonces uno es como propio de esa creación. Y eso tiene que hablar, la propiedad intelectual tiene que hablar como los derechos que tiene uno por ser el creador de un trabajo, se dirá mental. Sí, ¿Cómo le decimos? sí, sí, intelectual. Bueno. Profesor, sí. Listo. Entonces, vean, la propiedad intelectual es una rama del derecho. O sea, yo ya saben que soy abogada y les voy a hablar de un tema jurídico. Pero la propiedad intelectual y esa rama del derecho se ocupa de la protección de las creaciones del intelecto. Todo lo que nosotros nos podamos imaginar y llevemos al mundo real, eso es protegible por la propiedad intelectual. Va a tener diferentes formas de protección dependiendo del tipo de propiedad intelectual que estemos hablando, pero en principio es eso. La propiedad intelectual busca premiar el esfuerzo intelectual que tiene una persona al crear algo, y le da unos derechos, como bien decía la profe, unos derechos que son unas prerrogativas que tiene la persona para el ejercicio o la utilización de ese algo que crea en el mercado. Entonces, la propiedad intelectual siempre ha sido eso, un premio al autor, un premio al inventor, para ese esfuerzo intelectual que él ha logrado materializar, ya sea una obra artística o un invento que trae una solución al mercado, un problema que existe y se trae una nueva solución. Entonces, la propiedad intelectual lo que busca es agregar valor a ese desarrollo o a esa obra que se crea, porque lo que permite la propiedad intelectual es un uso exclusivo. O sea, yo hago todo el esfuerzo intelectual para crear algo. Yo escribo un libro, yo hago una película, yo me invento un equipo, ¿cierto? Yo hago todo el esfuerzo intelectual para eso, invierto dinero, invierto tiempo, invierto capacidad, y el Estado me dice, listo, como usted hizo o creó esa obra o creó esa creación, yo le voy a dar un premio, y el premio es que usted
puede tener derechos de exclusividad sobre esa creación. Solo usted puede comercializarlo en el mercado o solo usted puede decir quién lo comercializa y quién no. Eso es lo que hace la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, propiedad industrial y derechos de autor. Como les decía ahorita, vamos a hablar primero hoy de derechos de autor. En la próxima sesión hablamos de propiedad industrial. Y entre los derechos de autor están los derechos de autor propiamente dichos y los derechos conexos. Los derechos de autor se basan en esos principios básicos. Los principios de derecho de autor es no protección de las ideas. Si ustedes se van de ese módulo y del diplomado en temas de propiedad intelectual le queda eso, que no se protegen las ideas, yo quedo contenta. En la propiedad intelectual, si uno tiene un chispazo, si uno, por muy buena que sea la idea, si esa idea no se ha materializado, no hay protección. Cuando uno escribe un libro, cuando uno escribe un artículo, cuando uno hace una ponencia, el tema que uno trata es un tema, es conocimiento, son ideas. Lo que está protegible es, o protegido es la forma en la que yo materializo ese conocimiento. Entonces, no protegemos las ideas. Si yo estoy en una reunión, estamos formulando un proyecto de investigación, estamos formulando una posible solución para un tema o para una dificultad que tenemos, y en la reunión yo doy una idea, yo veo qué tan bueno sería que la metodología que aplicáramos sea esta y no la que usted está diciendo. Y finalmente, cuando formulan el proyecto de investigación, en la metodología, la metodología a aplicar, ¿qué quedó? Fue la mía. ¿Cierto? Si no hubiera quedado, no pasó nada. Fue una idea suelta que yo di en la formulación del proyecto. Pero como la idea quedó, la idea me hace al menos cotitular de lo que está, del proyecto que se formuló. Del proyecto que se formuló. Ya que estoy viendo las preguntas. ¿Dónde, profe, entonces, se protege el libro, que es donde se encuentran las ideas? Sí, ya les voy a explicar. Los libros es una forma de materializar las ideas. Los libros son una obra protegible por el derecho de autor. Entonces, en principio, los libros, sí, pero ya les explico mejor. ¿Qué es lo que me exige entonces? Que no me protegen, me dicen, no le protejo ideas. Usted tiene que materializarlas para yo poderlas proteger. Primero. Segundo, me exigen originalidad. La originalidad en la que se habla del derecho de autor es una originalidad que hace referencia a que la creación no sea una copia. Desde que lo que yo esté materializando no sea una copia, me es protegible por el derecho de autor. Si yo la copio, que eso pasa cuando citamos, cuando traemos un texto de otro autor y lo copiamos en nuestro escrito, eso es cita, y yo lo traigo y lo copio en el documento. Pero cuando yo lo traigo y lo copio y digo que no es mío, yo ahí estoy reconociendo los derechos de autor, que ahorita les explico cuáles se reconoce, y estoy reconociendo que mi obra es original y que sale de otra obra. Eso se llama obra derivada y ahorita conversamos de eso. Independencia del soporte físico. Una cosa es la obra, la idea pensada, y otra cosa es el libro, ¿cierto? La que yo materializo es la que queda en el libro, una tesis. Yo tengo la idea de hacer una tesis y cuando la materializo en el libro es otra. Entonces, ¿qué pasa? A las universidades o a las revistas, por ejemplo, cuando les entregamos los artículos, uno firma un contrato casi siempre o siempre, un contrato de cesión. Entonces, esa revista, voy a darles el ejemplo de la universidad cuando uno presenta un trabajo de grado o tesis y el de la revista. Cuando uno a la universidad le entrega una tesis, uno estudiante, otro escenario es uno docente, pero uno estudiante le entrega a la universidad una tesis, yo a la universidad le firmo un contrato de licencia. En la universidad utilizamos la licencia de Creative Commons y cada quien que lo entrega elige qué licencia quiere que se le aplique. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La universidad se está volviendo dueña de ese ejemplar en el que yo materialicé la tesis. Entonces, cuando yo le digo a la universidad, yo ya cumplí mi requisito de grado, me voy a graduar, les voy a entregar mi tesis para cumplir el requisito de grados, cuando yo les firmo la licencia es sobre el documento, sobre el libro o sobre el archivo digital. Pero no se vuelven dueños de la obra. La obra,
cualquiera la puede usar. O sea, cuando yo le digo a la universidad, usted va a vigilar la obra para que nadie le saque copias, porque así puse la licencia. No quiero que nadie le saque copias, la universidad vigila el documento y dice, no quiero que le saquen copias. Cuando se lo entrego a una revista, que cedo todos los derechos, yo vuelvo dueña de ese soporte material a la revista, pero yo puedo seguir escribiendo sobre el tema. Finalmente yo tengo el borrador y yo puedo hacer una versión 1, versión 2. Yo le entregué esa materialización, ese archivo digital, ese es el que uno entrega. Entonces, una cosa es el soporte material y otra cosa es la obra ahí contenida. Otro ejemplo para que de pronto pueda ser más claro. Yo tengo un libro de Gabriel García Márquez. Yo tengo el libro de 100 años de soledad. Yo ese libro lo puedo regalar, yo ese libro lo puedo quemar, yo le puedo hacer un altar, yo lo puedo botar. Pero eso no me hace dueña de la obra que ahí está escrita. Si, por ejemplo, yo quisiera sacarle copia al libro para repartirlo a mis estudiantes, porque quiero ilustrar algo con el libro, yo estoy infringiendo un derecho. Una cosa es que yo sea dueña del libro y soy dueña de ese ejemplar y con él puedo hacer lo que yo quiera, pero con el libro. Sí, Felipe, sí. El soporte material es asumido como un bien económico, el cual se protege la titularidad y la comercialización. Es diferente. Una cosa es el soporte material, que es necesario para que exista la protección, y otra cosa es los derechos. Yo ejerzo sobre esas dos cosas derechos diferentes, ya les explico. O sea, yo puedo vender el libro. Yo vendo el libro. Usted me pagan 500,000 pesos por mi libro. Pero, por ejemplo, yo tengo el manuscrito del libro. Entonces, esa es la materialización. Yo ese manuscrito es mío, o sea, yo terminé de escribir el manuscrito y me senté en mi casa, le puse punto final y tengo el manuscrito. Entonces yo cogí y lo escaneé. Esa versión escaneada yo se la mandé a la editorial que me quiere publicar el libro. Pero ese manuscrito, dentro de 15 años, cuando mi libro sea famoso y cuando yo sea famosa, yo lo voy a vender. Entonces yo vendo el manuscrito sobre eso. Pero a la editorial, yo le entregué los derechos sobre la obra. ¿Sí me hago entender? Entonces yo le entregué a ellos los derechos sobre la obra. La editorial podrá volver a imprimir, podrá transcribir el libro que yo le mandé en el manuscrito, podrá sacarle copias, podrá empastarlo, podrá editarlo. A ella le entrego otros derechos. Ese manuscrito, como el primero, yo lo vendí por aparte. Y el derecho que yo ejercí aquí es diferente al derecho que yo ejercí allá. Es una posesión sobre una cosa y lo que le entrega a la editorial es un bien inmaterial, un bien intangible, que son los derechos de autor. ¿Queda claro, profe? Listo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, sí, ahí queda vamos, claro. vamos cogiendo. Ahí vamos aclarando. Deje ver, que van a haber muchas preguntitas. Súper, listo. Bueno, el de protección inmediata. Ese principio aplica solo a los derechos de autor. Ese principio no aplica a la propiedad industrial. ¿Y qué significa? Cuando yo puse el punto final en el artículo, en la tesis, en la presentación para hacerles a ustedes, en el programa que hice para dar las clases, en el proyecto de investigación, ahí, de manera automática, nacen todos los derechos. Nacen los derechos morales y patrimoniales, como decía la profe Nuria. Nacen de manera automática. ¿Qué significa eso? Que uno no requiere un registro para que a las obras protegidas por el derecho de autor le nazcan los derechos. Nacen de manera automática con la creación. ¿Eso qué significa? Que es muy fácil infringir derechos. Como yo tengo derechos apenas lo creo y lo materializo, es muy fácil infringir derechos. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? El registro de este tipo de obras se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esa es la autoridad en el país en ese tema. Profes, ese es un registro gratuito, se demora un mes, es fácil. Entonces, ¿cuál es la recomendación y qué les debo decir yo como abogada? Registren. Si tienen una obra creada ya, no importa, porque eso lo voy a explicar, no importa el mérito artístico, no importa si la obra es buena, si la obra es mala, si es larga, si es corta, no importa. La obra se protege desde el momento de su creación. Y como el registro es tan sencillo, es gratuito, pues es mejor hacerlo. La recomendación es hacerlo, porque con el registro ustedes tienen la prueba de que ustedes son los autores. Es la única prueba que existe. Porque en los derechos de autor opera una presunción de derecho que es
que se presume autor quien aparece como autor en la obra. Si yo firmo María Conchita, se presume que esa creación es mía. Cuando usted materializa una idea de otra persona, pues depende. Ya dijimos que el primer principio es no protección de las ideas. Entonces, depende, o sea, si la idea que le dio esa persona es solamente una idea, no pasa nada, porque él no tiene derechos todavía. Fue una idea, estuvimos, como el ejemplo que les ponía, estuvimos en una reunión, yo dije, ve, qué bueno sería hacer un software que me dijera cuando voy a comer, que me dijera que no coma eso porque me voy a engordar. Por ejemplo, eso fue una idea, yo ve, qué tan bueno sería eso para hacer dieta. Y ahí la dejé. Pero usted dijo, ve, y el sobrino mío es programador, yo le voy a decir que me haga ese software. Y llega usted y hace que programen el software, lo diseña, dice, no, creo que debe ser mejor así, pongámoslo que el letrerito sea rojo, que la letra sea de tal tamaño. La idea que ya usted está materializando es diferente o está más elaborada en comparación con lo que la otra persona le dijo. Entonces, si la idea de la persona llegó hasta ahí, o usted sabe que él no ha empezado un proceso de programación o no ha hecho más nada, en principio no pasa nada, porque él no tiene nada protegible. Pero si él tuviera algo, ya les dije, se protege de manera inmediata. Si él ya estuviera programando, o por lo menos llevara la mitad del software, y se da cuenta que usted lo hizo, que estuviera en una reunión y que usted va a hacer la programación, él sí pudiera hacer algo. Porque si él tiene algo adelantado, vean, protección inmediata, sería de una la protección, ¿cierto? Entonces, depende, por eso les digo, depende de qué tan avanzado esté el desarrollo de esa idea que usted cogió. Pero otra forma de coger ideas que uno, o coger información sin uno, o trae las materializa, es cuando uno hace plagio, cuando uno hace el plagio inteligente. ¿Saben cuál es el plagio inteligente? ¿Sí lo han escuchado? No, profe. El plagio inteligente es cuando uno le señala a los estudiantes que parafraseó. Entonces uno dice, ve, me traigo el texto de otro lado y aquí lo parafraseo. Tum, 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 tum. Entonces cambiemos los tiempos. Si él decía ABC, yo digo AB y cambio los tiempos. Ese es parafraseo y es plagio. Es plagio. Entonces el plagio es cuando yo tomo ideas materializadas de otra persona y las traigo a mi texto. Pero como están parafraseadas, digo, eso no se ve. Entonces yo no le reconozco la autoría de esa persona, sino que digo que es mía. Entonces ahí yo cojo un... Señora. Parafraseo y pongo el autor, o sea, para no poner con las palabras, sino como dice fulano de tal, y cojo la idea y la pongo en mis palabras, pero lo pongo a él, digamos, lo cito, eso también es plagio. No, ahí no es plagio, ahí simplemente usted está haciendo una cita de un texto de otra persona y le está reconociendo el derecho de autor de paternidad, que ya se los explico. Eso es lo que uno hace con una cita y ese es el deber ser. Así yo parafrasee, así yo copie y pegue, siempre, siempre, siempre tengo que citar. Y ya con eso no pasa nada. El de no importancia en mérito artístico, ya se los dije, es no importa la calidad de la obra, es que vean eso, si yo tengo la idea, la materializo, a mí ya me nacen los derechos, y el registro que yo tengo no me va a calificar el tipo de obra que tengo, es automático, entonces no me van a calificar la obra, sino que el registro me lo dan de una, tengo los derechos. Independencia de derechos es entre los derechos morales y los derechos patrimoniales, ellos se pueden ejercer de manera independiente. Y ahorita cuando les expliquemos los derechos, les digo cómo se hace eso. Ahí no me pasa la presentación. Listo. ¿Qué tipos de obras hay? Hay tipos de obras individual, colectiva y en colaboración. Entonces, cuando yo sola hago mi obra, es obra individual, eso es obvio, ¿cierto? Obra colectiva o obra en colaboración son obras hechas por un número de personas, más de 1, 2, 3, 4, 5, los que hagan la obra, pero en la obra colectiva está bajo la orientación de alguien, hay alguien que dirige. Por ejemplo, en un proyecto de investigación, el investigador principal, en el deber ser del ejercicio pues, de ese rol, ¿cierto? El investigador principal es el que dirige, y el investigador principal es el que dice cómo se deben ir haciendo las cosas. Entonces, ahí se crean obras colectivas. Y las obras en colaboración hay varios aportes de diferentes personas que si yo separo los aportes, desintegro la obra pierde su sentido. Por ejemplo,
hacemos un artículo de entre los dos. Yo hice la primera parte, usted hizo la segunda parte, y eso está claro para los dos. Pero si yo le quito una parte al artículo, se desintegra la obra queda incompleta. Esa es la obra en colaboración. La obra colectiva también tiene esa característica. Yo no puedo separar los aportes. En estos casos de obra colectiva y obra en colaboración, todos los autores, si uno quisiera hacer algo con la obra, todos los autores tienen que estar de acuerdo. En la obra individual, no. En la obra individual, solo yo decido cómo ejerzo mis derechos. La obra originaria y la obra derivada es, la obra originaria es la obra, la primera, la que yo hice en mi manuscrito, esa es la originaria. El segundo libro, o la traducción que hagan de mi manuscrito, de mi obra, de mi novela, esa es una obra derivada. Cuando yo me baso en otra obra, cuando me inspiro en otro documento, ese otro documento sobre el que yo me inspiro es mi obra original. Y el segundo que saco es obra derivada. Siempre va a ser así. Entonces, ahora sí, ¿qué se protege en el derecho de autor? Las obras. Se protegen las obras literarias, las cinematográficas, los software. Sí, en una obra colectiva todos tienen derechos de autor, sí, porque a todos les nacen de manera automática. ¿Qué necesitan ellos para tener derecho? Ya lo sabemos, que la obra sea original, que no sea copia y que se haya materializado. Materialización en un soporte material. Ya todos les nacen de manera automática. Siempre, siempre que hagan aporte intelectual. Cuando estamos hablando de autor es porque alguien pensó y materializó. Es decir, todos dimos ideas y las ideas quedaron puestas en el documento, las ideas quedaron puestas en la obra arquitectónica, las ideas quedaron puestas en la obra musical. Todos pusimos ideas y todas quedaron materializadas. O de pronto mi idea no quedó materializada, pero yo hice aporte intelectual en otra forma, hacia la materialización de la obra. Eso hay que distinguirlo. Ahorita en autoría se los explico un poco. Entonces, ¿qué es lo que significa eso de la materialización en un soporte material? Es eso, idea materializada y yo la materializo según este tipo de obras. Igual esa es una lista legal, que es una lista no taxativa. Casi que uno, cuando redacta contratos, uno dice las que existan y las que estén por existir. Es así. Estos son los tipos de obras. Cuando hablemos de derechos de autor o cuando creemos este tipo de obras de aquí, es que nos aplica el derecho de autor, literaria, cinematográfica, software, musical, fotográfica, coreográfica, dramática, las conferencias y las obras arquitectónicas. Cuando uno está dando una clase, como la que yo estoy dando en ese momento, cuando ustedes dan una clase, son obras protegibles por el derecho de autor. Todas son. Esta alocución es una obra protegida por el derecho de autor. Entonces, uno en principio, igual ahorita les digo por qué en principio, yo podría decir, no quiero que grabe. Pero para mi Kate no me preguntó si quería que grabara. A usted le preguntó. María, no empieces, por favor. Los Pero profes eso, me o sea, autorizaron desde el inicio del diploma, lo siento. desde la matrícula en el diplomado. Bueno, Sí, y también porque nos interesa poder volver a escuchar con otros grupos, si también autorizas todo esto, porque claro yo creo que sí. esto le va a servir a otros grupos de escuchar. Gracias, Claro que profe. sí. Yo lo digo es como ejemplo. Yo digo como ejemplo, uno pudiera decir no. Por ejemplo, ¿qué le pasa a los abogados cuando dan clase? A los abogados cuando dan clase, ellos dan tipsitos. Uno se defiende de esa manera, uno hace eso, uno hace tal. Y en el ejercicio profesional a veces se encuentran con los estudiantes de sus juzgados y llegan y le dicen, profe, pero vea, usted en clase dijo que esto era así. ¿Ya? Entonces yo me puedo proteger de alguna manera. Entonces, ¿qué está pasando? Yo en mi clase, ¿cierto? Yo digo, ustedes pueden ganar el caso si se defienden de esa manera. Mi alocución es una obra protegible por derechos de autor, ¿cierto? Y la obra literaria que le está creando, ¿qué? Cuando le está copiando. Eso también es protegible por derechos de autor. Entonces tiene una obra. ¿Y si la registra? ¿Cierto? O sea, dado el caso, me estarían utilizando a mí o la información que yo di en mi contra. Pues ya tiene otros asuntos legales y otros temas, pero es eso. Uno pudiera en principio decir que no, si uno no quisiera que eso pasara, pero hay una excepción y limitación al derecho de autor. Me explico, ya les explico. Entonces, ya tenemos, no se protegen las ideas, protección inmediata, estas son las obras protegibles por el derecho de autor y se requiere una materialización. Las ideas no se protegen. Y ahora les voy a hacer una pregunta.
¿De quién es una obra creada por un docente en el marco de un relacionamiento con una universidad o con una empresa? A mí me llegan estos casos. No, María Conchita, lo que pasa es que ese artículo, lo que pasa es que yo hice el doctorado en Alemania. Yo me fui para allá. Y el compromiso que teníamos era que hiciéramos un artículo. ¿De quién es ese artículo? Ya saben puede haber obra individual, colectiva y en colaboración. ¿De quién es esa obra? ¿De No quién sería es colectiva, profe, del autor y de la universidad. Sí. Bueno, ahorita les explico por qué no del autor y de la obra. Pero sí, sería... Pero, por ejemplo, si la universidad me paga una, digamos, me da la licencia para hacer el posgrado, y dentro de ese posgrado yo hago una tesis, o que es lo que tengo que entregar para graduarme, eso le pertenece, como habías explicado. Ahí, en esa obra, la obra le pertenece a la universidad, es dueña del documento. Y el investigador es dueño, digamos, como de la autoría. De la autoría. Sí. Perdón, pero eso sería si se estableció en el objeto del contrato. Si estaba claro en el objeto del contrato, pues pienso yo que sí. Si no, creo que es discutible, desde mi ignorancia, profe. No, pero ¿cuál ignorancia? Está súper asertivo. Sí, ahorita les explico, dependiendo del tipo de contrato que tengamos, cómo opera el tema de los derechos. Pero en principio, ¿qué pasa aquí? Cuando uno trabaja, ya ahorita les explico el tema de los trabajos de grado, que es un tema especial que está regulado en la ley de manera especial. ¿La empresa queda como dueña de la obra del empleado? Sí. Sí pasa así, porque opera una presunción legal con el contrato. Yo les dije, yo creo la obra, la materializo y los derechos nacen en mí como autor. Sigamos con autor y autoría, para explicarles esa parte. Autor y autoría, aquí sí lo vamos a entender. Depende, si el artículo se publicó, hay que revisar los acuerdos de publicación. El autor intelectual es quien lo escribió. Sí, el autor siempre es la persona que hace aporte intelectual. Yo les decía, obra individual, obra colectiva, obra en colaboración. Hay varias personas que hacemos aporte intelectual y eso nos hace autores. Aporte intelectual, materialización, nos hace autores automáticos de la obra. Y nacen en nuestra cabeza los derechos morales y patrimoniales. Esa es originaria, nació en cabeza de nosotros. Pero una universidad nunca, o una empresa nunca podrá ser autora. Una empresa no crea. Una persona jurídica no dice, ve, qué bueno sería escribir un artículo. No. Una persona jurídica, como también decía muy bien el profe, ordena, contrata a alguien para que cree obras. ¿Cierto? Su intención se materializa ahí, en esa intención de contratar a alguien. Pero a ese que contrata es autor. Yo soy titular. Yo soy titular. Autor es porque tengo aporte intelectual, porque yo tuve ideas y las materialicé. Titular es el que puede comercializar. Entonces, en principio, yo sola en mi casa, o sea, yo soy abogada y yo voy a escribir un libro de cocina. Y me siento en mi casa a escribir un libro de recetas. Yo sola. Yo en ese momento, cuando pongo el punto final y materializo, me nacen todos los derechos. Yo soy autora y titular. Autora de la obra y titular porque puedo ejercer los derechos que me permiten la comercialización de ese libro. Profe. Listo. Pensé que había una pregunta. Listo. Entonces, es eso. Autor y titular son dos personas diferentes, pero pueden ser la misma. Y es la misma cuando el autor tiene todavía todos los derechos en sí mismo. Titular siempre va a ser una persona natural o una persona jurídica. El autor siempre es una persona natural. Una persona jurídica no crea, no tiene esa capacidad. Lo hace a través de las personas que contrata o que ejercen pues, el objeto social de la empresa. Ustedes este libro de Relato de un náufrago se lo leyeron, saben la historia. ¿O saben cómo fue el contexto en el que Gabriel García Márquez la escribió? No, yo no lo sé, yo no. Bueno, lo que pasó fue que Gabriel García Márquez, cuando él era periodista en El Espectador, él era columnista.
normal. Y a él lo contrataron para que escribiera eran unos relatos, creo que cada 8 días. Y lo que pasó fue que el espectador se dio cuenta de alguien que había tenido un naufragio. Y contrataron a esa persona, al náufrago, se llama Luis Alejandro Velasco, lo contrató el espectador y le dijo, venga todas las tardes al periódico y le cuenta a Gabriel García Márquez su historia. Entonces, Luis Alejandro llegaba y se sentaba y decía, no, yo me caí del barco, duré tantos días en alta mar, él contaba la historia. Y Gabriel García Márquez anotaba. Él anotaba la historia y empezaba a redactar la historia. En esa redacción salieron las columnas que él publicó y posteriormente salió el libro, salió la novela. ¿Qué pasó? Luis Alejandro Velasco demandó a Gabriel García Márquez y le dijo, usted está violando derechos de autor porque la historia es mía. Si es así, él materializó la obra. ¿Quién materializó la obra? No, Gabriel García Márquez, que la escribió, él la contó. Exacto. Era un contador. Exacto. Exacto. O sea, sí fue su experiencia, sí fue lo que él vivió y él fue el que la relató. Él la relató. El proceso se surtió, demandó a Gabriel García Márquez, fueron testigos que contaron que él sí revisaba la obra de Gabriel García Márquez, es decir, Luis Alejandro Velasco llegaba todas las noches al periódico, se sentaba con Gabriel García Márquez y le contaba, vea, me pasó esto, Gabriel García Márquez redactaba. Y luego él le entregaba, vea, revise. Pero él lo que revisaba era una revisión fáctica. Que me caí por la derecha y no por la izquierda, que fueron tantos días y no tantos días como usted dijo ahí. Hace una revisión de ese sentido. Nunca fue gramatical, nunca fue ortográfica, nunca editó. La obra quedaba redactada como la materializó Gabriel García Márquez. ¿Qué pasó? Luis Alejandro buscaba la coautoría de la obra, pero ya yo les dije, solamente coautoría cuando hay aporte intelectual en la materialización. Él le dio ideas, él le contó, ¿cierto? Pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. La demanda la fallaron a favor de Gabriel García Márquez y no pasó de ahí. Porque le decían los peritos que estuvieron en el proceso, es que la obra es evidente que fue redactada según el estilo que se le conoce al autor, se conoce a Gabriel García Márquez. Entonces, la obra era evidente que era de su autoría. Además dijeron, cuando Luis Alejandro Velasco y relata pues que sucedieron los hechos, él era marino. Él no pudo redactar la obra en el mismo tiempo que la obra fue publicada. Entonces, no daban los hechos y además la materialización de la obra fue por Gabriel García Márquez y no él. Entonces, Gabriel García Márquez era titular de derechos y era autor, porque él hizo el aporte intelectual y se materializó. Luis Alejandro Velasco no era autor. Y así falló, y así se falló. Profe, me deja contar una triste historia. Bueno, sí. Cuando yo terminé mi maestría en la Universidad Nacional y entregué la tesis, meses después mi asesora me dice que le ayudara a revisar otra propuesta de investigación de otra alumna que apenas estaba proponiendo su proyecto de investigación. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, me di cuenta que yo me sabía de memoria los párrafos que estaban allí. Y avanzando en la lectura, vi que había un párrafo que decía que ese proyecto había sido ganador de un premio X en el año X. Exactamente el mismo premio que yo me había ganado años antes. O sea, fue una copia totalmente exacta de mi trabajo ya terminado en su propuesta de tesis. Entonces, cuando yo le hablé de esto a mi asesora, ella inmediatamente me dijo, denúnciala, acósela, hable con los directivos de la maestría. Pero otro profesor me dijo, tenga cuidado, Alexandra, porque si ella tuvo acceso a su tesis, a su texto como tal, fue del computador de otro profesor que también fue asesor suyo. Y tal vez si usted denuncia, destapa una olla que no debería destapar. Entonces yo me quedé como en el medio de no saber qué hacer. Y al final no los denuncié, hablé con ese otro asesor y le comenté
porque él era asesor de ella también, y él me dijo que no sabía nada. Entonces, al parecer, ella sacó de su computador todo mi texto y lo puso en la propuesta de ella. Entonces, finalmente yo hablé con ellos, pero yo no sabía exactamente lo que podía hacer en ese momento. Bueno, hoy voy a explicar qué pudo haber hecho y qué era lo que se estaba infringiendo. Ahí lo plagio. Un servicio se cortó y se pegó y utilizó el texto suyo y se hizo parecer en el texto de ella como si ella fuera la autora. Eso es un plagio. Y el derecho que se violenta con el plagio es que por tutela es que en 5 días tienen respuesta. Y en la universidad debían haber mecanismos para la defensa de esos derechos. Entonces, en principio era un plagio que se pudo haber reclamado. Y de ser cierto que hubiese destapado una olla que no le hubiese gustado a los profesores, ¿tendría alguna repercusión legal contra mí? Ya usted estaba graduada, pues lo más grave que yo veo es que, no sé, que le hubieran dificultado a usted el grado, pero usted, no. Okay. Legalmente no, usted está reclamando su derecho. No. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Listo. Eso es una parte, sí lo ven grande, que me quedó muy chiquito eso. Bueno, igual yo les explico. Sí, se ve grande. Ah, bueno, entonces, autor y titular, recuerden, autor es el que tiene la idea, la materializa. Titular es el que ejerce los derechos de comercialización, que son los derechos patrimoniales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les decía, yo creo la obra y cuando yo creo la obra, sola en mi casa que hago el libro de recetas, me nacen a mí todos los derechos. Los morales, que son los de la autoría, y los de la explotación comercial, que son los patrimoniales. Pero, cuando yo hago esa creación de esa obra en el marco de un contrato, cambia cómo nacen los derechos. Me explico. Contrato de obra por encargo. Si yo no hubiera hecho el libro de recetas porque yo quise, sino que hubiera hecho el libro de recetas porque mi jefe me dijo que lo hiciera, o porque, ve María Conchita, a ti te quedan muy buenas las empanadas. Si quieres, saca un libro y yo te pago el libro. Yo hago el libro. Ahí me encargaron una obra, ¿cierto? Cuando se hace esa obra por encargo, los derechos se transfieren. ¿A quién me encargó la obra? Ve, María Conchita, qué bonitos son tus cuadros de peras. ¿Tú los pintaste? Sí, yo los pinté. Ah, bueno, yo quiero 2. Cuando yo hago esos cuadros, porque alguien me los pidió, yo soy autora. O sea, cuando yo hago el cuadro, yo abajito le pongo María Conchita Ramos 2020. Pero ella o esa persona que me encargó la obra se vuelve dueña del soporte material. Ahí lo van a ver. Entonces, yo le entrego a ella el cuadro, ella lo pone en su casa, pero si ella lo quiere regalar para adelante, lo regala. Lo que ella no puede hacer es pintarle el pedacito que dice María Conchita Ramos 2020. Ella es dueña del soporte material, pero ella no es dueña de la obra ahí materializada. Me explico. Otra cosa, por ejemplo, si ella cogiera, ve, ese cuadro quedó tan bonito, yo le voy a tomar una foto y la voy a publicar en Facebook, la voy a publicar en Instagram, voy a publicarla en un artículo. Ahí está infringiendo derechos. Ella es dueña, o sea, si ella quita mi nombre, infringe derechos. Ella es dueña del soporte material, es dueña de ese soporte material. Pero depende pues del contrato, como el profe decía ahorita, muy bien lo decía. Depende de lo que diga el contrato. Se requiere que el contrato sea por escrito, eso es cierto. A mí me contrataron para que pintara el cuadro. A mí me contrataron para que hiciera un estudio económico sobre cómo funcionan unos drones. A mí me encargaron que hiciera unas pruebas de laboratorio para demostrar que esa sustancia sí mata el COVID. Yo hago el estudio, yo hago todo el aporte intelectual por ese encargante. O sea, ese encargante tiene una necesidad y me dijo a mí, vaya ahí, materialícela. Yo la materialicé. Él es dueño del soporte material, pero el conocimiento que se aplicó ahí y todos esos resultados son míos. Yo sigo siendo autor
pero él es dueño del soporte material. Entonces, él va a ser dueño en las medidas necesarias que él necesita para ejercer su actividad. Me explico. Si esa persona a la que yo le vendí el cuadro era una ama de casa, la actividad que ella iba a ejercer era colgarlo en la pared de su casa. Pero si yo luego me doy cuenta que ella no era ama de casa, es que ella era dueña de una galería. Y ella no solamente vende los cuadros, sino que saca separadores, saca MOOCs, saca fotos. Eso es diferente. Porque yo no le entregué esos derechos, yo le entregué fue para que lo pusiera en la pared de su casa, no para que ella sacara beneficio económico de él, más allá de ese cuadro. ¿Sí me hago entender? O sea, es eso, es diferente los derechos. Entonces, obra por encargo es cuando a mí me encargan hacer una obra, ya saben las obras, obra artística, software, literaria, cinematográfica, cuando a mí me encargan hacer un tipo de ese obra, una obra desde cualquiera de esos tipos, me la encargan hacer. Yo la hago, el que me la encarga hacer es dueño de los derechos de comercialización. Los derechos morales él me los tiene que seguir respetando. Contrato de cesión o transferencia de derechos. Espera, y de pronto te pregunto, ¿y qué pasa si la obra se daña? Suponete que, o sea, que solamente me entregó la obra, para, así le haya pagado para que la tenga en la pared de mi casa. Sí. Pero si se daña la obra y el autor quisiera hacer una exposición con todas sus obras, pero llega a mí y yo no tengo su obra, porque se dañó. No pasa nada. O sea, no, yo no, es decir, si yo pudiera comprobar, eso se llama derecho de integridad. Si yo pudiera comprobar que la obra se dañó por un mal uso de la obra, sí pudieras a demandar. Eso es un derecho moral. Y ahorita les traje un caso de ese tipo para que lo vean. Pero si se le quemó la casa y se le quemó ahí el cuadro, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿cómo le voy a exigir a esa persona que me cumpla? Entonces, depende. O si, por ejemplo, yo le hubiera entregado el cuadro, o sea, yo le hice el cuadro, yo le hago el cuadro, es que yo soy Van Gogh, entonces yo le hago el cuadro, porque usted me lo está pidiendo, yo se lo hago. Pero, como ya yo soy Van Gogh, yo se lo entrego y le hago firmar un contrato y le digo, el cuadro se lo entrega y usted tiene todos los derechos, pero cuando yo requiera el cuadro para publicarlo en un museo, usted me lo tiene que prestar gratis. Yo se lo puedo decir, por ejemplo. Entonces, yo puedo pactar con la propiedad intelectual en la medida que yo quiera, ¿cierto? Antes de llegar a uno de esos tipos de contrato. Y cada contrato va a tener mayor o menor medida de negociación. Si es un contrato de obra por encargo, yo desde el ámbito privado, yo puedo negociar en la medida que yo quiera. Y eso era el principio de independencia de derechos que arriba estaba. Yo a usted le puedo entregar un pedacito del derecho y yo me quedo con uno. Yo a usted le entrego el 50% y yo me quedo con el otro 50%. Y luego ese 50% con el que yo me quedo, se lo entrego un 25% a alguien más. Los derechos se pueden partir y desmenuzar en los tamaños que uno quiera. Y se los puedo entregar a cuantas personas yo quiera. Eso va a ser más fácil o más difícil el ejercicio del derecho, pero en principio se puede hacer. Entonces, si yo necesitara la obra después y la persona no la tiene, depende del caso, en principio se pudiera perseguir o no, pero depende. Y ahorita les muestro un caso para que lo vean, un caso aquí en Medellín. El contrato de cesión o transferencia de derechos, hagan de cuenta que es un contrato de compraventa. Si yo le cedo los derechos a alguien, le entregué la totalidad de los derechos, la totalidad, siempre que eso lo diga así el contrato. También debe ser un contrato por escrito. También va a estar limitadas a las formas de explotación que diga el contrato. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de la ama de casa. Ya no me la compró la ama de casa, sino que me la compró la dueña de la galería. Ah, bueno. Si en el contrato dice que le entrego el derecho para que ella saque copias del cuadro, para que le tome fotos, para que lo digitalice, para que la gente... Esos derechos son los que les voy a entregar. Esos. Solamente esos que están escritos. Si no se dice nada, se van a entregar, o sea, se entregan solamente el derecho, se entregan todos, solamente que no van a estar limitados. Si no lo limito en el tiempo, va a tener nada más 5 años de entrega de derechos. O sea, si el contrato quedó en blanco, María Conchita le cede a la Universidad de Antioquia todos los derechos, así dicen los contratos, todos los derechos patrimoniales de autor a la Universidad de Antioquia, se los cede a la Universidad de Antioquia. Esa cesión se va a entender por 5 años. ¿Qué es lo que significa?
Después de 5 años, si yo al año 6 me doy cuenta que esta grabación, la universidad la cortó por pedacitos y la volvió clips para vender el curso más adelante, yo pudiera decir que no. Por ejemplo, eso no va a pasar, pero por ejemplo, eso se pudiera hacer. Porque la sesión de derecho no dijo cuánto tiempo. Eso pudiera pasar. Y el territorio se va a entender. Perdóname, pero señora, en este momento en que la universidad nos paga un salario para hacer una clase y que la estamos haciendo grabadas y todo, y se están grabando y los muchachos quedan con ellas grabadas y se pueden reproducir. Eso no es de la universidad, sabiendo que estoy en el tiempo laboral de la universidad, que ella me paga por eso, que eso no le pertenece a la universidad. Sí, sí. Sí, y esa es la excepción que le voy a explicar adelante, la de servidores públicos. En principio, sí, profe. Lo que estoy diciendo es en el caso en el que el contrato no diga eso. Si el contrato de uno no dice el tiempo, no dice el territorio, se va a entender nada más por 5 años. Pero en los contratos de la U dice, en algunos, dice. Entonces, cuando se trata de servidores públicos, lo que pasa es que en el escenario de los servidores públicos es diferente. Es diferente porque los servidores públicos o el Estado en general opera el principio de legalidad. Todo lo que no está permitido está prohibido, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes hagan, todo lo que un servidor público haga en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, se va a entender del contratante, del Estado, de la universidad. Se va a entender que es de ellos, todo el ejercicio de sus funciones. Por eso les decía yo, a mí me contratan como abogada, ¿cierto? Todo lo que yo haga en el ejercicio de mis funciones como abogada para la universidad es de la universidad. Pero si yo salgo y escribo un libro de cocina, ese libro es mío. Autor y titular, son míos todos los derechos, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? Y eso es la segunda flechita que está aquí. Los autores pueden ejercer sus derechos morales en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de la entidad pública para que éste se trate. Se los voy a explicar con un ejemplo. En un proyecto de investigación, usted es docente investigador, usted lo contratan para investigar. Y usted formula un proyecto de investigación, sigue en ejercicio sus funciones para investigar, y eso lo hace a través de proyectos de investigación, formula un proyecto de investigación. Dentro del proyecto de investigación, se comprometió a sacar un artículo. Por alguna razón, usted redactó el artículo o se presentó, no, ya les voy a poner el caso. Con esa universidad alemana en la que usted hizo el doctorado, la universidad le dijo, es que voy a sacar una patente, entonces el artículo no se puede publicar. Usted le dicen, no, tranquilo, no saque el artículo. Yo le digo a la universidad que yo voy a ejercer mi derecho de inédito, que el derecho de inédito es un derecho moral en el que uno le dice a quien vaya a publicar, no quiero publicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La universidad necesita la publicación. Eso no sería incompatible con los derechos y obligaciones de la entidad pública. La universidad no tenía el derecho o por lo menos la aspiración al contratarlo a usted como docente investigador que se publicara un artículo, más cuando usted hizo un proyecto de investigación en el que se comprometió. Entonces, eso es lo que dice. Usted le entrega todos los derechos patrimoniales a la universidad. La universidad no le va a desconocer sus derechos morales. Usted los puede seguir ejerciendo, pero esos derechos no pueden ser incompatibles con el ejercicio normal de la universidad. Entonces, como el ejercicio normal de la universidad es la educación y graba los videos, y ella lo puede utilizar más adelante para seguir educando, porque esa es la obligación de la universidad, seguir educando. Entonces, esos son materiales que se van creando para la educación y en ese sentido se van a seguir utilizando. Profe, qué pena, una consulta ahí respecto a ese tema. Digamos, yo soy docente vinculado, me contratan para dictar un curso de posgrado. Sí. Grabamos la clase porque la estamos dando pues en este tiempo, sí. Utilizando las TIC pues como un medio. Entonces ya decimos, bueno, vamos a publicar sus clases en YouTube, lo vamos a hacer de manera oculta para que los estudiantes puedan ver las clases y solucionar pues temas que de pronto no les quedó claro. Sí.
eso queda en la universidad y el profesor no puede oponerse a que sean publicados, o sí se puede oponer. En ejercicio de sus derechos morales, sí se puede oponer. Habría que sostener la razón por la cual, ¿cierto? Pero ahí es donde entra en contraposición con la universidad de manera directa, porque su derecho moral lo puede ejercer, pero la universidad puede decir es que eso va en contra de los derechos y obligaciones de la entidad pública. Ella lo podría decir. Es decir, sí se entra en enfrentamiento con la universidad. Sí, porque el profe argumenta que le están violando los derechos de autor y que eso no se puede publicar en YouTube. Además que no está hacia el público, sino que se hace de manera oculta, solo para lo que los estudiantes puedan acceder a la información. ¿Y qué derecho de autor dice? No, pues ellos no teníamos pues como claro ese asunto, pero aquí ya están quedando pues como claras las situaciones. Sino que fue una situación que se dio y nos tocó pues bajar los videos y que los alumnos no quedaran. Ok. Porque estaba en YouTube, era lo que ellos argumentaban. Sin embargo, estaba oculto, solo podrían acceder ellos, los alumnos. Profe, en una próxima oportunidad lleve la consulta al Comité de Propiedad Intelectual. El Comité de Propiedad Intelectual de la U está para eso. Perfecto. Entonces se pudiera hacer la consulta por ahí y se les dan ideas de cómo salir de eso. En principio, ¿qué se hubiera hecho? Ir al contrato. Ir al contrato a ver y demostrarle a él a través del contrato que las obras que él crea en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales son de la universidad, que no se le están violando derechos, o sea, no sé, por decir cualquier cosa, que él estaba afirmando que se le violaba el derecho moral, no sé, el de integridad. Es que ustedes cortaron la obra y cuando cortaron el video yo quedé como gagueando. Entonces a mí no me gusta que me vea la gente gagueando, es que yo no gagueo. ¿Por qué lo cortaron así? No, entonces si fuera ese derecho moral, no, o lo cortaron y el discurso que yo estaba dando o la idea que yo estaba expresando quedó parcializada y no es la idea que yo defiendo. O sea, lo cortaron de tal manera que lo que yo afirmé en el video es contrario a lo que yo dije. Me están violando mi derecho moral de integridad, porque eso va en contra de lo que yo quería expresar. Ahí es otro escenario, o sea, depende del derecho que el profe había dicho. Si, por ejemplo, él dice que es el derecho de reproducción, no tiene cómo ganarla, por ejemplo. Depende del derecho, o sea, depende del caso. Por eso le digo, si de pronto me lo hubiera llevado al comité, estuviéramos en otro escenario. No, tranquila, que más adelantico lo llevamos. Pues también tengo una consulta, permiso. O tal vez pues como compartirles una experiencia. No en la universidad, en otra institución educativa, otra universidad que no me parece bien acá decir el nombre, donde yo trabajaba antes. Como investigadora principal me presenté a Colciencias, a una categoría puntual pues de desarrollo tecnológico en el 2017, y ese proyecto pasó todos los filtros y quedó en lista de financiables. Era un proyecto de 598 millones de pesos. Y el director del grupo de investigación empezó a, digamos, como a hacer consultas en Colciencias para hacer cambio de investigador principal, para recibir los recursos, pero con un cambio de investigador principal, que pues ese investigador era yo, pues me iba a cambiar pues por otro, ¿me entiendes? El proyecto lo escribí yo, lo presenté a Colciencias, pero él quería recibir los recursos y ejecutarlo con otra persona. En Colciencias les pareció muy raro pues esa situación y nos llamaron pues a reuniones, a conciliaciones, y porque no era como lógico que la misma persona que lo hubiera presentado y que ahora lo fuera a ejecutar otra persona. Finalmente no llegamos pues a conciliar, yo me retiré de la institución y yo quería pues llevarme el proyecto para ejecutarlo en otra institución y tampoco fue posible, porque lo que me decían en ese momento es que como yo tenía contrato laboral durante el periodo en el cual escribí el proyecto y lo presenté a Colciencias, el proyecto le pertenecía a esta universidad y no a mí. Entonces, bueno, siempre me quedé como con esa sensación de que de todas formas, creo que me quedé como sin luchar un poco por la parte del derecho moral, de la propiedad moral. No sé si estoy equivocada. No, profe, no está equivocada. Y sí pudo haber peleado, es decir, la estrategia hubiera sido esta. Ya saben, lo que yo materializo
es lo de la universidad. Pero si yo hice un proyecto de investigación sobre cómo las obras musicales afectan en el transporte de los cerdos, si yo hice un proyecto de investigación sobre eso, tengo el tema, ustedes no saben qué hice, igual en el proyecto quedó materializada la metodología, quedó materializado los entregables, quedó materializado todo eso, ese proyecto y su ruta es de la universidad. Pero si yo monto otro proyecto con el mismo objeto general, lo cambio. Si voy a trabajar sobre cómo afecta a los bovinos, pero lo hago en bovinos, no sé, de tanta edad, lo puedo cambiar y lo materializo en una obra diferente. Es una obra derivada, pero es que la universidad no se vuelve dueña del trabajo sobre los bovinos. Yo lo voy a trabajar en otra parte con otro objetivo. Eso pudiera haber sido o la salida, no dejar o no renunciar al tema, porque es que la universidad no se vuelve dueña del tema, la universidad se vuelve dueña del proyecto. Cuando digo proyecto es las fases, la metodología, los entregables, eso es lo que la universidad queda dueña. Pero entonces hubiera tocado volver a escribir y presentarse a otra convocatoria, porque ese proyecto puntual, número tal, con presupuesto de 600 millones, ese no. Ya, tocaría eso uno como autor coger la idea y volverlo a escribir diferente. Exacto, exacto. O sea, la universidad no se volvió dueña de la idea. Digamos que se volvió dueña del camino que usted había pensado para llegar a la solución de esa idea, que es el proyecto de investigación. Que eso dé o no dé, dependía de su intervención en el proyecto, ¿cierto? Entonces, si usted se lleva la idea y la materializa de otra manera, en otra parte, o le da otra ruta, es otro proyecto. Es otro proyecto. O sea, el error era llevarse el mismo aprobado y presentarlo otra vez. Ese fue el error. Que el error no. Fue lo que permitió evidenciar que los derechos eran de la universidad anterior. Que las obras que como servidores públicos hagamos en la universidad o en cualquier otra entidad pública hace que los derechos sean del Estado, del país, son de la nación. Pero eso no significa que las obras queden desprotegidas. Las obras se van a entender protegidas y van a ser explotables por esa entidad pública. O sea, no porque yo haga un artículo en el marco de la universidad, cualquiera lo puede usar. No. Cualquiera lo va a poder usar dependiendo de la licencia bajo la cual yo publique ese artículo. Si yo lo hago en licencia abierta, todo el mundo va a poder cogerlo, todo el mundo va a poder traducirlo, todo el mundo va a poder reproducirlo. ¿Cierto? Si no tiene que... Yaco. En clase. Pero un diplomado ahí, ¿dónde vas? Para el centro. ¿Y eso? Felipe, cierre el micrófono. Ah, bueno, que te rinda. A comprar unos panes. No, Felipe evidentemente no se da cuenta que se le abrió. Qué También, pecado. pero ahorita. ¿Cómo hacemos? Yo lo puedo silenciar. Ya se dio cuenta. Ah, ya lo silencié. Ya. Qué pena. No, tranquilo. Una consulta, sobre todo en este tema, pues los profes vinculados, algunos pues no comparten esas presentaciones, pero tú dices que eso está en el contrato, entonces por ahí se podría también uno meterse por ese lado, ¿cierto? Pero, sí. Por ejemplo, los contratos de cátedra, que son tan simples que ahí no dice como todas las funciones ni como este tipo de cosas, ¿se debe acoger eso ya con el tema del estatuto o cómo funciona ese tema ahí? Porque un contrato de cátedra no dice nada de esos temas. Entonces, digamos que yo contrato debería decirlo. Cátedra por extensión, entonces, ¿cómo hago para exigirle que, por ejemplo, me tiene que por lo menos entregar las presentaciones para dárselas como memorias a los estudiantes o el video, ¿cierto? Porque no estamos hablando pues, de asuntos de explotar eso más adelante, sino solo como memorias para los estudiantes. En ese caso, ¿cómo se hace o en cómo se referencia a uno? No sé. La forma más fácil, profe, es que el contrato diga. Cuando a mí me contrataron para ese, por ejemplo, decía la presentación, el guión, todo se entrega.
El video Le no toca cambia, hacerle un pero el anexo otro al sí. contrato de cátedra, porque es que el formato de la Sería. universidad es un cuadro donde dice número de horas, número de horas semanales, número de horas totales, el título y listo, y no dice nada más. Sí. Se hace un anexo. Sería un otro sí al contrato, sí. Ok, bueno. Sería lo más fácil, pues sí, lo más fácil sabiendo cómo es fácil un contrato en la U, pero legalmente nos daría todo el soporte, todo. No habría forma de pelear después. Sería así. ¿Qué es lo? A ver, hay algo que es mi sufrimiento todos los días. Y es cuando los profes, cuando ustedes, en un proyecto de investigación, ponen a participar a los estudiantes, que es normal, y no los hacen firmar el acta de inicio. Entonces ya yo les dije, se formula el proyecto, hay unos productos entregables, y uno de los productos entregables es una tesis, ¿cierto? La tesis no la van a hacer ustedes, la tesis va a venir un estudiante y va a hacer la tesis. Pero ya ustedes saben quién es autor, el que hace aporte intelectual y materializa, ¿cierto? Entonces, si yo le digo al estudiante, venga, hagamos el proyecto de investigación, ejecutemos, tal. El deber ser es quién materializa. Déjenme ver si ese es el caso que sigue. Eso, ¿cierto? El deber ser es quién. Es el estudiante, ¿cierto? Proyecto de investigación, entregable trabajo de grado. Tengo el estudiante que va a hacer el trabajo de grado. ¿De quién es el trabajo de grado? ¿Quién es autor? ¿Quién es autor? El estudiante. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Como el estudiante, igual eso se los voy a repetir y recordar al final de la otra charla, pero es eso. Ya lo sabe, idea materializada, nacen los derechos, y si el autor es el estudiante, ¿a quién le nacieron todos los derechos? Al estudiante. Entonces, si ustedes me dicen, María Conchita, pero de ese trabajo de grado vamos a hacer un equipo, es que él hizo unas pruebas que para nosotros eran súper útiles, porque saben el proyecto, pero nosotros vamos a seguir trabajando como eso. ¿Podemos? No. No pueden, porque el trabajo de grado es del estudiante. ¿Yo qué necesito? Que ustedes los pongan a firmar el acta de inicio. El acta de inicio de los proyectos obliga al estudiante a ceder los derechos, contrato de cesión. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo al estudiante, cede el trabajo de grado que usted sobre este tema va a escribir, ahí yo lo obligo a ceder futuro. Pero ese es futuro que yo... A ver, hay una prohibición legal que dice yo no puedo poner a ceder futuro. Igual para el ejemplo que estábamos poniendo ahorita los contratos de cátedra. Yo a un profe de cátedra, yo sé para qué tema lo estoy contratando. Y yo sé que el mínimo va a ser una presentación. O si yo sé que le tengo que dar eso a los estudiantes como memorias, pues le tengo que pedir la presentación. Entonces, si yo le digo, no, todo lo que usted haga en el marco del ejercicio, del contrato, va a ser de la U, esa sesión podría ser prohibida, porque es futuro, cosa que uno no sabe qué va a hacer. Pero si yo le digo que lo mínimo que me tiene que entregar es la presentación y el video, pues ya esto que me está cediendo no va a ser incierto, va a ser cierto, ya yo sé qué es lo que él va a crear. Entonces, así pasa con los estudiantes y los trabajos de grado. Cuando yo en el proyecto me comprometo al trabajo de grado y ya tengo al estudiante para que lo haga, ya yo sé él qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Ese trabajo, para poder que la universidad o ustedes puedan seguir trabajando sobre ese documento, tiene que ser firmado el acta de inicio. Tiene que ser así. Entonces, la titularidad de un trabajo de grado, en principio, según el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad, según las normas nacionales e internacionales, eso es del estudiante, es del autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pensé que se los traía aquí, pero no, aquí se los voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una circular de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que ya yo les dije que ella era la autoridad en esos temas, que dice, los trabajos de grados son de los estudiantes. El papel de los docentes que los acompañan en esos procesos es el de asesoría, es de dar ideas. Y ya ustedes saben que las ideas no se protegen. Entonces,
en el deber ser del rol, si el profesor guía al estudiante, si el profesor le dice, lea por aquí, mejor utiliza esa metodología, mejor no lo haga por ese lado, este autor le sirve. Si el director de trabajo de grado se limita a eso, el trabajo de grado es del estudiante. Pero si nosotros queremos seguir trabajando sobre él, ya eso es un tema interno, pues, tiene que haber acta de inicio del proyecto. Pero en principio, los profes no somos coautores de los trabajos de grado, salvo que, como ya les explicaba al principio, haya aporte intelectual y creemos una obra en colaboración o creemos una obra colectiva. ¿Qué va a pasar? Que ustedes saben que no podemos salir como cotitulares o coautores de la tesis porque no se la van a aprobar y no estaría bien visto, ¿cierto? Pero sí se puede hacer con el estante de artículos donde uno sí es co. Ah, sí, autor. es diferente. Eso es otra cosa. Es diferente. Eso es diferente. En el caso de los trabajos de grado no se puede. Pero un artículo sí es un entregable diferente en el marco del proyecto y en la tesis de doctorado también. O ustedes me corrigen. Si hay una tesis de doctorado, perdón, tesis no. Si es un doctorado y se compromete a un artículo, igual tiene que salir, pueden salir como coautor como ustedes, ¿cierto? Sí. Yo creo que sí. Sí. Pero O si sea, en mi proyecto de investigación, hago, por ejemplo, una guía para aplicar en donde yo estoy trabajando y ya me retiro o por alguna cosa otros profesores aplican esa guía. O sea, esos profesores están incurriendo en, digamos, en una ilegalidad, o eso hace parte del quehacer de la universidad con ese docente que se graduó, que elaboró una guía y que luego queda trabajándose esa guía en la sección donde esté laborando los otros docentes. Una guía para aplicar una metodología en la facultad. Una metodología en la facultad. Por ejemplo, tenemos una estudiante, supóngase de maestría, que hizo una guía para la Facultad de Educación y los otros profesores en su docencia también trabajan esa guía con los estudiantes. Entonces esos otros docentes están entrando en una ilegalidad, o solo ese docente que hizo la guía lo puede trabajar, o cómo, y él puede reclamar derechos de autor o qué. Profe, la guía usted la hizo y estaba en su plan de trabajo. Era, digamos, como el entregable en un proyecto de investigación, en una investigación de una maestría en la que la universidad me dio una comisión de estudio. Profe, usted estaba en comisión de estudios para... Una comisión de estudio. En mi comisión de estudio hice un proyecto. Mi proyecto decía que iba a elaborar una guía para atender en las escuelas a los niños de tal manera. Y supóngase que vienen otros docentes que van a dictar un curso similar, y que esa guía es útil para trabajar con los estudiantes de este otro profesor. Esos otros profesores también de la universidad pueden utilizar esa guía, o esa guía queda exclusiva para trabajar del profesor que se graduó en su proyecto de investigación y que como resultado elaboró la guía. La guía es su tesis. Exactamente, la guía hace parte del trabajo de investigación de la tesis. Se elaboró una guía como parte del proyecto. Pero usted me va a disculpar, pero yo voy a hacer esa comparación. No es como el respeto a su trabajo. La metodología es una receta de cocina. Usted publicó, que mucho lío. Así nos toca a los abogados, profe. No, así sencillito para poder entender. No, tranquila. Si yo hago una receta de cocina de las empanadas, la que me pidieron que escribiera, yo hago la receta de cocina de las empanadas y la receta es muy buena. ¿Cómo hago yo para saber cuándo vuelvan a hacer mis empanadas? Cuando vuelvan a hacer la receta de mis empanadas. Entonces, la metodología se vuelve, a ver, en términos de propiedad intelectual, la metodología es de la universidad. Y los profes las pueden utilizar, todos, la metodología. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que le desconozca su derecho de autor, que son los patrimoniales que ya vamos a seguir a ver, los morales y los patrimoniales. Ese es el que no le pueden desconocer a usted. Si, por ejemplo, cogieran que ese es el pecado de los derechos de autor,
como solo me protegen la materialización, si yo cojo y le saco copia a la tesis suya, o usted hizo una publicación posterior en la que dijo, no, la metodología queda mejor así, así y asado. Si cogen eso y lo reproducen, que es el derecho de reproducción, derecho patrimonial de reproducción, y reproducir es sacar copias, si ellos lo hacen, ahí están violando su derecho moral de paternidad si no colocan su nombre, por ejemplo. O sea, ellos deberían reconocer cada vez que se aplicara la metodología que es suya. Eso debe pasar, pero lo pueden hacer. ¿Sí me hago entender? Esa es la situación. La pueden aplicar porque es de la U, pero cuando lo hagan deberían reconocer que es de su autoría. O si fueran a trabajar con base en ella, vamos a modificar la metodología de la profe. Ese es el deber ser. Bueno, Entonces, pero si ese profe cogió muchas metodologías que hay metodología en Uruguay, que hay metodología en Chile, que hay metodología en Estados Unidos, y hizo, digamos, ahí como un batido, y los otros también han leído esas metodologías, o sea, realmente no tiene una metodología propia, sino que son metodologías tomadas de otros. Profe, sí tiene una metodología propia. Recuerde que hablamos de obra original y obra derivada. Entonces, la obra derivada se basa en otra. Esta sería una derivada. Esta sería una derivada y tiene derechos. Lo que va a pasar es que usted en esa derivada, con las 5 metodologías que unió, creó una nueva que genera mejor resultado o más rápido o lo genera. Pero es una obra que es importante. Y recuerde además, no tiene que ser buena, no tiene que ser mala, no tiene que ser nada. No importa. Usted la creó, combinó, respetó derechos de autor de cada autor de una de esas 5 metodologías, la materializó en esa nueva obra y esa obra es protegida por derechos de autor. En materia de propiedad intelectual y de derechos de autor no importa el mérito. Es más, si estamos hablando de este tema, profe, es porque la metodología es buena, con independencia que mezcle 5 o 10 que ya son conocidas. La metodología genera valor porque logró esa combinación, porque se hizo el estudio y se logró un encaje perfecto de las otras 5 y está funcionando o se está mejorando. Perfecto. Pero es una obra que tiene valor por ser obra. Eso ya lo saben. Ideó, materializó y creó obra. Le nacieron todos los derechos. Y los derechos que les nacen son los morales y los patrimoniales. Esos derechos morales son el de paternidad, integridad, retracto, modificación e ineditud. Paternidad es que en cada reproducción de la obra se diga que esa obra es mía, que esa obra es del autor. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos la Mona Lisa, ¿hace cuánto la pintó Da Vinci? ¿Hace cuántas reproducciones hay de esa obra? Pero uno nunca duda que eso sea de él. ¿Por qué? Porque es el derecho moral de paternidad. Y así pasa. El derecho a integridad era el que yo les ponía ahorita de ejemplo. El de integridad es el derecho que yo tengo a oponerme de que modifiquen mi obra y la modifican en forma tal que va en contra de lo que yo quería expresar con ella. Integridad. Derecho de retracto es el derecho a retirar la obra del mercado una vez se da a conocer. Ese derecho de retracto y también el de modificación, que es el derecho a alterar la propia obra. El derecho de retracto es decir, no quiero, ya no quiero que la publiquen, ya no quiero que esté en el mercado. ¿Cierto? Y el de modificación es el derecho a cambiar. Para que me entiendan fácil de modificación, hagan de cuenta modificación, entiéndanla como cambiar de un tipo de obra a otro. Si yo autorizo a que haga una película de mi libro, estoy autorizando el derecho de modificación, que la cambie, que es el de transformación. Yo soy el que decide quién haga eso, ¿cierto? Y modificación también es cuando hago una versión de la metodología 1, versión 2 de la metodología, versión 3 de la metodología, modificación. Ineditud es el de no publicar, es el derecho que yo quiero, es un derecho que uno ejerce para que no le publiquen esa obra. ¿Qué pasa con el derecho de retracto y modificación? Y eso era lo que les quería explicar de estos dos. Son derechos morales. Esos derechos tienen unas características especiales que ya se las voy a mostrar. Pero ¿qué pasa con estos dos derechos? Yo le estoy diciendo, ya no quiero publicar o la voy a modificar. Cuando uno entrega el artículo a la revista, pues ya en el ámbito digital no funciona así, pero un ámbito análogo en el que tengan que imprimir el artículo o tengan que sacar copias del libro. Cuando yo entrego a la editorial, yo le entrego para que saquen determinado número de copias. O sea, yo entrego un derecho para que digan
que van a sacar 500 copias de mi libro. Si yo voy a ejercer el derecho de retracto, ¿qué es lo que pasa? Uno lo tiene que ejercer en los tiempos adecuados. Me explico. Esos contratos, ya ustedes los conocen, obra por encargo, cesión de derechos y el contrato laboral. Entonces, yo se lo entrego listo. Yo le entrego la obra para que usted imprima 500 libros. Pero la editorial me dice en el contrato, oiga, listo, yo le acepto el libro. Pero si usted va a ejercer su derecho de retracto, tiene que ejercerlo antes de que yo imprima los primeros 300. Porque si ya yo imprimí 301, me tiene que pagar los 300 libros que ya imprimí. Y lo mismo pasa con el de modificación. O sea, esos dos derechos se pueden ejercer, pero uno corre el riesgo de tener que pagar esos gastos en que incurra esa otra persona. Si ya yo entregué los derechos, si no, no pasa nada. Los derechos morales son personales, extrapatrimoniales, son derechos que no son susceptibles de valoración económica. Cuando yo digo, no, publiquen el artículo sin mí, yo no quiero salir. Estoy negando mi derecho de paternidad y estoy negando los puntos que me van a dar por ese artículo. Entonces, eso en principio no se puede hacer cuando uno en los contratos pone, o cuando los abogados colocan en los contratos, cede la totalidad de los derechos de autor. Yo le estoy diciendo, cede los morales y cede los patrimoniales. Esa cláusula es inaplicable, porque esos derechos no se pueden renunciar, ni son inalienables, no se pueden entregar, no se puede disponer sobre ellos. Yo no puedo decir, yo quiero dejar de ser autor. Yo lo único que puedo decir es que quiero ser autor anónimo, yo no quiero que aparezca mi nombre. Y es un ejercicio del derecho a paternidad, por ejemplo, el negativo. No quiero que aparezca mi nombre, quiero que aparezca mi seudónimo, o quiero que aparezca anónimo. Sigue habiendo derecho a paternidad, pero no se sabe que soy yo. Pero soy yo quien decidió ejercerlo de esa manera. ¿Cierto? Entonces, personales, extrapatrimoniales, inalienables, irrenunciables, yo no puedo renunciar. Fundamentales, lo que yo les decía, todos estos 5 derechos que les mostré aquí se pueden ejercer por tutela, todos, los 5. Y son de una duración ilimitada. Ese era el caso que yo les quería mostrar ahorita, que pensé que estaba más arriba, y es acá. El de Gabriel Antonio Calle Arango y el Centro Comercial San Diego. Eso ocurrió aquí en Medellín. Esto fue entre el 2015 y 2016 que se decidió. Lo que pasó, ¿alguno conoce el caso? ¿Lo ha escuchado? No. Bueno, entonces yo les voy a contar chismes jurídicos de la ciudad. Entonces vean, lo que pasó fue esto. El Centro Comercial San Diego contrató, ya saben que lo que pasa cuando a mí me contratan, contrató por prestación de servicios a este autor, a Gabriel Antonio Calle Arango. Y lo contrató para que pintara este mural. Este mural es en la calle donde la oriental se vuelve la del Poblado, ahí frente al puente de cebra que está sobre ahí ya es Poblado, al lado del Centro Comercial San Diego. Esa es esa pared gris que está larga ahí. Ellos lo contrataron. Y él pintó ese mural. Ese mural buscaba representar la antioqueñidad, tenía 50 metros de largo, era muy grande. Pasaron los años, 2, 3, 4 años, y el mural se había deteriorado. Gabriel Antonio dijo, Centro Comercial San Diego, venga, yo les restauro la pintura gratis, no me tienen que volver a pagar, yo lo hago gratis. No nos interesa, le dijo el centro comercial, no nos interesa. Y pintó la pared como ustedes la ven abajo, la pintó toda de gris. ¿A ustedes les parece que eso es una violación del derecho moral de integridad? ¿Será que se destruyó la obra? La destruyeron por completo, ya no queda nada de la obra. ¿Qué pasó? Ya yo les dije, esos derechos no tienen valoración económica, y él demandó por derecho moral a la integridad. En primera instancia, condenaron al Centro Comercial San Diego por un derecho moral que no es susceptible de valoración económica, lo condenaron a pagar 68 millones de pesos a Gabriel Antonio Calle Arango por derecho moral a la integridad. ¿Qué pasó? Centro Comercial San Diego apeló la sentencia y fallaron en favor del Centro Comercial San Diego, no lo condenaron a pagar esa plata porque logró demostrar el Centro Comercial San Diego que las afectaciones que habían en la obra, pues en la pintura, y que él quería arreglar eran daños estructurales de la pared. Y que además él sabía que su obra no estaba llamada a permanecer porque ese era un espacio comercial que cambiaba constantemente. Entonces, él demandó
esa sentencia cito y uno la pone de ejemplo porque es una representación real en que los derechos morales sí tienen valoración económica, uno sí puede perseguirlos y buscar ese reconocimiento, pero que puede pasar una buena o mala defensa, como pasó en este caso, que logró demostrar mejor el Centro Comercial San Diego el daño que tenía la estructura física y que por eso tocó cambiar la pared y pintar la pared. No sé si ustedes han visto en Armenia, hay una obra que es muy particular, yo no recuerdo el nombre de la obra, creo que está como en el Centro de la Cultura de Armenia, y tienen la pared, era una pared que tenía una pintura, y ellos guardaron la pared, no dejaron destruir la obra, guardaron la pared completa y está creo que en el Centro de Cultura de allá. Entonces, eso busca respetar la integridad de la obra completamente, algo que aquí no pasó. Entonces, derechos morales son los derechos de paternidad, integridad, retracto, modificación e ineditud. Son derechos fundamentales, recuérdenlo. Son derechos que uno nunca puede renunciar, nunca. Entonces, cuando ustedes firmen un contrato en el que les digan ceden todos los derechos, fírmenlo, para no pelear. Pues, si no quieren pelear los patrimoniales, si los quieren pelear, pues peleen. Pero si por los derechos morales no se preocupen porque esa cláusula no es aplicable. No se va a entender que esos derechos se entregan. ¿Cuánto duran los derechos patrimoniales? Perdón, los derechos morales de autor duran la vida del autor más 80 años. Entonces, a mí me protegen el derecho de autor todo el tiempo de mi vida, yo me muero y mis herederos empiezan a ejercerlo durante 80 años después. Cuando pasan los 80 años, esos derechos patrimoniales, perdón, morales, los ejerce el Estado. Entonces, si yo veo una reproducción de la obra y esa obra ya pasaron los 80 años y la ejerce el Estado y se dan cuenta que esa obra le están cambiando el autor, es que él ya se murió hace muchos años, entonces yo voy a decir que esa obra es mía, el Estado puede entrar en defensa de los derechos de uno. Y esos son los derechos morales de autor. Los derechos patrimoniales, esos derechos sí son susceptibles de valoración económica y aquí es donde uno ve la independencia de derechos que yo les decía arriba en los principios. Yo le puedo entregar a la profe Nuri, le puedo entregar el derecho a disposición, el 100%, y se lo entrego en Colombia. Al profe Carlos Andrés le voy a entregar el de comunicación pública, pero nada más del 80%, yo me quiero quedar con el 20%. A la profe María Teresa yo le voy a entregar el de transformación, en 100%, y se lo voy a entregar no en Colombia, pero no en Colombia, sino en todo el mundo. Uno lo puede ejercer en esa amplitud o con esa minucia. Usted lo va a tener el de reproducción, pero lo va a tener solamente en Cali. En el resto del país reproduzco yo, por ejemplo, a ese nivel. Casi en todos los contratos se coloca la totalidad de derechos, pero si uno está en la posición contractual de poder negociar, uno los puede negociar a ese nivel. Entonces, el derecho a disposición. El derecho a disposición es esa capacidad que tengo de negociar sobre ellos, capacidad que no tengo sobre los morales. Yo sobre los morales no negocio, pero sobre los patrimoniales sí, y ese es un derecho. El derecho a distribución es el derecho a distribuir la obra públicamente, a repartir las copias, distribuir. Transformación es a transformar la obra, el que les decía ahorita, a volver una obra literaria una obra cinematográfica, a volver una obra literaria una obra coreográfica, o sea, uno puede hacer esa transformación. Comunicación pública es dar a conocer. Ese es el ejercicio, el no ejercicio del derecho de inédito. La comunico públicamente, doy a conocer la obra. Y el derecho de reproducción es el derecho a sacar copias. Esas copias que son las que distribuyo arriba. Una reproducción también puede ser un pantallazo. Una reproducción puede ser copiar un archivo. Cuando les manden la presentación, esta presentación, y ustedes oye, la descargan. Yo tomé pantalla, yo tomé una pantalla. Pero no, eso es una reproducción. Eso es derecho de reproducción. Cuando me graban, es reproducción. Cuando me toman una foto, es reproducción. Porque, recuerden lo que les estoy diciendo, además de que me están transformando la obra, porque yo estoy dando una obra, una alocución, y está quedando guardada en una obra audiovisual, aquí se está transformando la obra, y además me están reproduciendo cada vez que pasen el video, cada vez que pasen la presentación. Entonces, esos son los derechos. ¿Verdad? Eso no se puede, están en una presentación y uno va tomando esos pantallazos para mandar, eso no se puede hacer.
Uno No debe sé. pedir permiso, uno debe pedir permiso. Pero si Igual, están en una conferencia y todo, y a veces uno toma de pantallazo. esa es una excepción y limitación al derecho de autor. O sea, recuerden eso. La propiedad intelectual lo que busca es premiarnos a todos los autores ese esfuerzo intelectual que hacemos, ¿cierto? Entonces, como yo hice un esfuerzo intelectual, ella me está premiando, dándome la exclusividad o la posibilidad de yo ejercer todos estos 10 derechos que ya conocemos, yo, decidir yo cómo los ejerzo. Cuando la gente puede hacer, a ver, hay unos casos, ese es el premio, que usted lo puede ejercer de manera exclusiva y solamente usted puede decidir qué se hace con esos derechos. Pero hay unas excepciones. Esas excepciones son las que permiten que se haga uso de esos derechos sin pedirme autorización. Y una de esas excepciones, que son las que vamos a ver al final, son la del aula de clase. Cuando uno está en el aula de clase, se permite. Se permite que se tomen esas fotos, que se hagan las grabaciones. El deber ser es que uno pida autorización. Es el deber ser. Pero en principio, si algo pasara, no se pudiera reclamar. Hay un caso, yo conozco el caso, pero es de un profesor de Derecho. Y lo que pasó fue que, a ver, yo no sé si en las carreras en las que están formados ustedes esto pase, pero a los abogados nos pasa que los profes dan la clase igualita. Dan la clase igualita. O sea, el profe que le dio a uno, no sé, cualquier constitucional, lleva 20 años dando la clase y la da igualita. Tan igualita que los estudiantes tienen un cuaderno que han copiado todo y ese cuaderno está fotocopiado en una fotocopiadora de la universidad y uno va y le saca copia. 5 o 6 años después y la clase es igualita, porque dan lo mismo siempre o la norma no cambia y la dan igual. ¿Qué pasó? Hay un caso en Chile que a un profesor le sacaron un libro. Tenían todas las notas de clase, y sacaron el libro y lo empezaron a vender. Entonces, todo en su justa medida, ¿cierto? La explotación de la obra. Es que no, por eso estudiamos innovación educativa, muy bien. Entonces, sacaron el libro y estaban sacando provecho de lo que el profe dijo en su clase. Entonces, la normal explotación de la obra o lo que me da la excepción y limitación al derecho de autor de la clase, de estar en clase y de que yo no puedo ponerme a que le tomen pantallazos a mis diapositivas, es hasta ese punto. Pero si, por ejemplo, ya luego lo van a vender o ya luego lo utilizan como material propio para dar clase a los estudiantes. Una cosa es que ustedes lo guarden para estudiar, para después si le van a reclamar a la facultad tener un soporte, eso es diferente. Pero si fuera para dar clases a partir de estas, es lo que está mal visto y no está permitido, ¿cierto? Es así. Entonces, ya saben, los derechos morales y patrimoniales son los que nacen de manera automática en el autor, salvo que medie un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra por encargo o tener vinculación como servidor público. Cuando tenemos esos contratos, se separan los derechos. Los morales quedan en cabeza del autor y los patrimoniales quedan en cabeza del contratante, del titular. Entonces, los derechos patrimoniales son disponibles, temporales, renunciables, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ya pasa el tiempo de los derechos patrimoniales, queda en el dominio público. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ya la obra pasa al dominio público, cualquier persona puede distribuirlos. Ya no va a haber nada que disponer porque ya no hay derechos, ya cualquier persona puede hacerlo. Pero si yo saco copias, yo las puedo distribuir porque esa obra ya no la defiende nadie, porque ya está en dominio público. Se puede transformar, se puede comunicar públicamente y se puede reproducir. ¿Por qué? Porque nadie la puede defender. Ya pasaron todos los años en los que se podía ejercer el derecho. Susceptibles de valoración económica, como les decía, yo voy a entregar la mitad del derecho de transformación y voy a cobrar, no sé, 500 millones por eso. O voy a cobrar unos 1.000 millones de pesos, lo que yo decida cobrar por eso. Y son independientes entre sí, lo que yo les decía ahorita. Le puedo entregar a una persona uno, a 2 personas a otro y así, lo puedo ejercer. Duración, vida del autor más 50 años. 50 años. Pasados los 50 años se entiende en el dominio público. Esas son las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Esto era lo que yo les decía al principio, o lo que les venía hablando ahorita.
Entonces, a mí la propiedad intelectual me premia y me da la posibilidad de ejercer los derechos de manera exclusiva o decir a quién autorizo y a quién no autorizo. Pero esos son espacios o esas son situaciones en las que no me deben pedir autorización. El derecho de cita. Cuando yo tomo el texto de otra persona y lo traigo al texto propio de obra original, obra derivada, ¿cierto? Lo traigo al texto propio y yo cito, reconozco el derecho de paternidad. Ahí se reconoce el derecho de paternidad, porque yo estoy diciendo, venga, esta que yo traje, este pedazo de la obra que yo traje de otro lado, es de otra persona, no es mío. Lo quiero traer es porque, ya ustedes lo saben, porque me sirve para apoyar mi ejemplo, me sirve para ampliar el concepto, lo traigo y lo cito. Entonces, ahí no debo pedir autorización. Pero si, por ejemplo, fuera a traducir un libro, sí necesito, porque eso es transformación. Derechos especiales de reproducción y de comunicación para fines educativos, esa ustedes la han aplicado o como ustedes la han aplicado. Igual, en el diplomado vamos a aprender a utilizar otros medios para los procesos de enseñanza que pueden implicar reproducción. Vayan y miren este video, vayan y descarguen este libro, vayan y hagan esto que normalmente no haríamos en el mundo análogo, pero eso también tiene esa excepción en la educación. Cuando nosotros, por ejemplo, a mí me pasó, nos ponían a sacar un capítulo de un libro, nos ponían a sacar copia de, a veces, medio libro. Eso en la ley no está determinado. ¿Cuánto se puede sacar o no copia de un libro? En la ley no está determinado. Lo que sí se sabe es que no se puede sacar de copia del 100% del libro. Pero para fines de enseñanza sí se puede hacer. Sí se puede sacar copia de un capítulo. Ojalá no del libro completo. Facultades especiales para las bibliotecas y archivos sin ánimo de lucro. Las bibliotecas pueden sacar copia de los libros para la conservación del ejemplar. Si ellos quieren que el libro, tienen una obra original que no quieren que se deteriore, le pueden sacar copia para eso, porque son sin ánimo de lucro. Copia personal. El libro que yo les decía que yo tenía de Gabriel García Márquez, yo le puedo sacar una copia para uso personal. Tengo que tener el original, no es el libro que tiene el amigo que yo quiero y le saco copia para yo tenerlo, no. Es mi libro que yo le saco una copia y lo utilizo yo. Utilización de las obras en el domicilio privado y sin ánimo de lucro. Cuando vemos una película en Netflix en la casa, cuando escuchamos música en la casa. Es una reproducción o utilización de la obra en el domicilio privado y no hay ánimo de lucro. Obras en sitios públicos, pues cuando una obra está en exhibición en un parque, es una obra a la que se puede acceder y se le puede tomar fotos y se pueden hacer videos alrededor de ella. Es una excepción y limitación al derecho de autor. O sea, yo no tengo que ir a pedirle permiso al autor para sacar eso. Pero, por ejemplo, ¿será que está permitido, por ejemplo, el parque de Botero? ¿Será que está permitido todos los llaveritos que venden, las estatuitas que venden de reproducción de las estatuas? Puede que no, pero el autor le regaló eso a la ciudad. O sea, él le hizo ese regalo. Entonces, al hacer ese regalo, él sabía que la gente lo iba a tocar, que lo iba a coger y que posiblemente iban a hacer esas reproducciones, digamos, para vender. Sí, yo no creo que él lo haya pensado tan allá, de pronto sí, pero sí. O sea, que se iban a tomar las fotos, sí, que iba a ser un atractivo turístico, sí. La reproducción de la obra no está autorizada por la simple exhibición de la escultura en un espacio público. Eso es un derecho que sí se debería pedir autorización. Pero en principio sí se pueden tomar las fotos y dibujarlas, pues, por ejemplo, pero sacar para provecho económico propio, no. Reproducción de... Señor. Pero yo no creo que él vaya a demandar eso. Eso no lo demanda. No lo demanda. No lo ha demandado. Una duda, que incluso ha sido una discusión pues, que he tenido hace algún tiempo con un compañero, y precisamente hace parte de esta sección que dice para fines educativos, ¿cierto? Cuando nosotros montamos cursos virtuales, uno de los principales asuntos que nos dicen es que no debemos montar nada que sea de otro autor, así sea, por ejemplo, un solo capítulo de un libro.
que porque la universidad podría estar sujeta a una demanda. En este caso, si yo lo monto a mi espacio, puede ser Moodle, Classroom o cualquier aula, ahí entonces también se aplica esto. ¿Esto también entra para lo virtual o cuando se hizo esto solo estaba pensado en lo físico, en lo presencial? En lo análogo. En lo análogo. Profe, eso sí estaba pensado solo para lo análogo. Pero en el ámbito digital tampoco es que haya norma especial al respecto, eso no está regulado, no creo que esté regulado en el corto plazo. Dependerá del caso, pero es que depende mucho, profe. ¿El libro que usted va a subir un libro o un capítulo? Capítulo. ¿Y cómo accedió a ese capítulo? Está en un enlace de internet. ¿Está publicado? Sí. ¿Y sabe si lo publicó el autor o es de otra universidad? No lo publicó el autor. La forma de sanear eso y uno poderse defender como universidad o como usted, profe, es ver la licencia bajo la cual está publicado ese artículo. No, tiene ¿qué? Copyright. Tiene copyright, pero ¿cómo? Por eso. Pero no tiene licencia abierta, no. Es como solo se puede utilizar, dice, sí, el que es cerrado, pues. Pero me surge la pregunta, porque dentro de lo análogo yo recuerdo que uno iba a la fotocopiadora y sacaba el capítulo o incluso a veces el libro completo. Sí. Entonces, ahora que estamos en este tema virtual, ¿cómo funcionará eso? ¿Verdad que sí se puede dar una demanda? Lo ideal es no hacerlo, pues, pero en caso tal de que pase, ¿cómo se medía ahí? Yo iba a decir algo, pero me acordé que me estaban grabando. No. A ver, la defensa, o digamos que el mejor soporte para la defensa sería ver esa licencia con la cual está publicada ese extracto del libro o ese capítulo del libro. O sea, es ver esa licencia. Si esa licencia permite la reproducción, no hay ningún problema. Se puede hacer. Una forma de excusar a la universidad o no comprometerla tanto será de pronto dar el link y ya el que accede del estudiante. No se sube la copia para que ellos descarguen. Eso era lo que iba a decir que no iba a decir, pero lo dije. Pero eso podría ser una forma de evitar. Pero el principio sería ver cómo está publicada esa obra, qué licencia tiene, que ya Google lo permite. Ya Google le muestra a uno qué tipo de licencias, hasta las imágenes le ponen a uno qué licencias tiene. No, en este caso, profe, tenía derechos reservados, todos los derechos reservados. Entonces sería mejor no hacerlo, profe. Sería mejor no hacerlo. No, sino que me surgió la duda por esa excepción. Por esa excepción y limitación. Mostrado también, exactamente. Pero me puso a dudar. Me puso a dudar porque, como usted dice, eso está pensado en el mundo análogo. No, igual no hay regulación en el mundo digital, entonces se sigue aplicando esa misma excepción y limitación, pero ella sí está pensada es para el ámbito de la clase. Lo que pasa es que cuando uno sube el archivo al Moodle, lo pueden descargar muchas veces. Y cada vez que se descarga es una reproducción más. Entonces, es ahí donde uno, no solo con la primera copia que uno hace al subirlo, está violando derechos, sino que facilita que se sigan violando el derecho. O sea, es porque queda más difícil el control. En el tema de las obras literarias, de las obras pues normales que uno iba fotocopiado a la fotocopiadora, es que en el mundo normal existen las sociedades de gestión colectiva. Ese tema no está acá, pero hace parte de los derechos de autor y les voy a explicar. Ustedes han escuchado SAICO, ASIMPRO, EGEDA. Todas esas son sociedades de gestión colectiva. Ellos lo que hacen es ejercer los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, así como también de los autores. Entonces, yo tengo en EGEDA protegen este derecho de reproducción, lo protegen. Entonces, EGEDA lo que hace es
cobrarles a las fotocopiadoras las copias. Entonces les cobran como un promedio más o menos, yo la verdad no sé cómo hacen el cálculo, pero ellas controlan de esa manera. En el ámbito digital, ese tipo de control o por lo menos forma de generarle beneficio al autor no existe. Hasta donde conozco yo no existe. Entonces, era más controlable sin ser controlable, pero por lo menos se generaba un poco de beneficio al autor con la copia física. Pero con la copia análoga son barreras digitales que tienen que poner la gente para que no le reproduzcan la obra. Lo que ustedes ven, que uno a veces va a copiar un archivo de PDF y no deja. Esas son barreras tecnológicas de protección que le ponen clave. Que uno a veces quiere imprimir y el archivo de PDF no le imprime. Son barreras tecnológicas de protección. Eso impide la reproducción, impide que me violen el derecho moral, el derecho patrimonial de reproducción. Pero si ya está publicado, digamos que ya violaron el derecho una vez, pero si yo la publico, pues la subo para que los estudiantes la sigan copiando, como que estoy facilitando eso. Entonces, la ideal sería evitarlo o garantizar el tema de la licencia, como les estaba diciendo. Ya había una pregunta por ahí, ya le hice. Sí, profe, me permite claro que sí. Una pregunta hasta loca, si se quiere, aunque ya usted en cierta forma ha dado información. A la luz, pues, de las leyes de protección de derechos de autor, podríamos decir entonces que las fotocopiadoras en sí son centros donde se violan los derechos de autor, ¿cierto? Y entonces me surge a mí una pregunta. Usted más o menos la contestó. ¿Sería un facilitador, sería la universidad o las universidades o los centros que contratan, que establecen un contrato de arrendamiento con estas empresas, una forma de facilitadores para la violación de esos derechos? Yo diría que no. Igual, voy a ser de abogada de la universidad, que lo soy, ¿cierto? Si yo fuera la abogada del autor, pues pudiera decir otras cosas. De más, profe, que eso se debe haber conversado en otros escenarios y debe haber doctrina sobre este asunto. Mi opinión personal es la siguiente. Cuando uno arrienda un local comercial, uno no pone, pues, lamentablemente, y a pesar de yo ser abogada en temas de propiedad intelectual, yo sé que eso no pasa. Uno no regula temas de propiedad intelectual en un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Uno regula que, no sé, que no vayan, desconozco los contratos de arrendamiento que la universidad firma con las fotocopiadoras o con quienes ejercen actividad comercial en el interior de la universidad, pero uno regulará que no se ejerzan actividades en contra de la moral, que no sean ilegales, que no, hasta ese punto. Pero no por yo arrendar un espacio facilito o no la violación de ese derecho de reproducción. Yo diría que no. Y como les digo, existen las sociedades de gestión colectiva que digamos que si la fotocopiadora es legal, tiene su personería jurídica, paga, los hoteles pagan Saico y Asimpro, las discotecas pagan Saico y Asimpro. Entonces, depende también del ejercicio o del buen ejercicio de la tarea de esa sociedad de gestión colectiva que defienda y asegure el buen ejercicio de esos derechos de reproducción de sus asociados. O sea, se supone que yo, como autor de una obra literaria, puedo decirle a Jeda, ejerza mi derecho de reproducción. Entonces, ella va y vigila que quien reproduzca mi obra pague. Entonces, no es realmente el deber de la universidad garantizar o no garantizar o evitar que ese derecho no se viole. Ella no es titular de ese derecho. Entonces, abogada de la universidad lo defendería así. Si fuera la abogada de la contraparte, se pudieran decir otras cosas. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, ya lo último que les traje fueron los derechos conexos. Estos son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Todos ellos no son autores. Ellos son artistas, intérpretes y ejecutantes. Ellos cogen una obra de otra persona o una obra propia y la interpretan, la ejecutan. Entonces, me explico. Cuando yo escribo una canción, escribo la letra de la canción, yo soy autora de la canción. Cuando yo escribo la música de la canción, escribo la partitura, yo soy autora de la música, ¿cierto? Obra literaria, obra musical. Cuando yo canto la canción, soy artista, intérprete. Cuando la canto.
Cuando toco la guitarra para la música de esa canción, soy intérprete. Entonces, perdón, ejecutante. Artista el que canta, intérprete, perdón, ejecutante el que ejecuta el instrumento. Ese es el ejecutante. Productor de fonograma y organismos de radiodifusión. Pues los organismos de radiodifusión son las empresas de radio y televisión, RCN, Caracol. Y los productores de fonogramas son los que tienen la responsabilidad y la iniciativa de grabar la primera versión de esa canción, de esa obra ejecutada e interpretada. Esos derechos, de manera general, no los tenemos en la universidad, no los ejercemos. De pronto en la radio, en la universidad, se puede hacer algún tipo de ejercicio de esos derechos. No es normal. Digamos que en el ámbito digital, yo cuando hacía el video para el diplomado y pensando en prepararlo, yo decía, yo les voy a traer una preocupación a los profes que ellos a veces no tienen o por no conocer esos temas no están tan alertas a ellos. Entonces, de pronto, en este afán de innovar, empezamos a utilizar otros medios para la enseñanza, utilizamos más videos, utilizamos más canciones, utilizamos otros medios y podemos de pronto violar derechos de esas personas. Ya ustedes saben cómo es de fácil tener un derecho de autor. Es muy fácil. Nada más tienen que crear la obra, nada más tienen que subir el libro, nada más tienen que publicarlo o crearlo. Entonces, violar ese tipo de derechos se vuelve más fácil en el ámbito digital, porque es más fácil el acceso, porque es más fácil la reproducción, porque es más fácil comunicarlo públicamente. Entonces, esos son los derechos conexos. A estos autores, perdón, a estos artistas e intérpretes también le nacen derechos morales, que son el derecho de paternidad y el de integridad. Ustedes ya los conocen. Entonces, cuando alguien sube una canción a YouTube, que es una canción, no sé, de Juanes, y él canta su interpretación, él tiene derecho de paternidad y él es autor de esa interpretación. Y si toca la canción en piano, y si presentando los videos a través de nuestras pantallas en las plataformas como YouTube y así, pero es el video de nosotros. O, profe, ¿me aclara la pregunta, por favor? De otro artista. Profe, usted está haciendo preguntas muy difíciles. Presentando los videos a través de nuestras pantallas en la plataforma. Es decir, yo aquí abro YouTube y les muestro un video. Sí. Profe, le puedo decir lo que nos pasa a nosotros en teatro. Cuando tomamos, por ejemplo, nosotros en teatro, yo he tenido problemas pues de autor y todo eso porque un señor en Argentina nos dejó presentar la obra de teatro. Nos dijo en un correo electrónico que la podíamos hacer. Okay. Cuando nosotros la presentamos y salió a YouTube, Argentores, como él es argentino, entonces Argentores nos demandó por estar nosotros presentando la obra. Y esa es una sociedad de gestión colectiva. Que son los que regulan eso en Argentina. Entonces ahí uno tiene esos problemas. Pero otra cosa que también nos dicen pues a los de artes, nosotros en el ámbito de la educación, la universidad, los colegios, las primarias, nosotros podemos usar los autores, pero solo con fines educativos. Si ya se ponen comerciales, nos llegan las demandas. Exacto. Exacto. Profe Felipe, yo creo que lo que la profe, no vi el nombre, perdón, nos contaba, nos puede servir para este caso. Es decir, si yo profe María Teresa, usted que ha estado tan participativo. Profe, se podría mostrar el video con fines educativos, se puede hacer. En YouTube están publicados. Se supone que es que vuelve y juega, es que uno pudiera ver, si uno pudiera acceder a la licencia, o si esa persona, es decir, voy a poner un ejemplo, pero si yo voy a reproducir una canción de Shakira y la saco del perfil de Shakira, pues Shakira lo puso ahí para que lo pudiéramos reproducir. Y además estoy en el ámbito educativo, entonces tengo esa excepción. Pero si, por ejemplo, voy a publicar una noticia como usted me está poniendo ahí, las noticias también tienen una excepción y limitación al derecho de autor. Las noticias están hechas para eso, para reproducirse y están contando hechos de la realidad. Entonces se pudiera hacer en principio. Cosa diferente es que yo voy a, como alguna vez me pasó,
La digitalización debe ser autorizada. Sí, es cierto, Marco, gracias. Es la comunicación al público. Si, por ejemplo, cogiéramos un partido de fútbol, que esos son los derechos que tiene la empresa de radiodifusión, los organismos de radiodifusión, ellos ganan los derechos o negocian los derechos para la reproducción de esa obra. Si yo cojo y reproduzco la obra, es que eso pasó en el último mundial, sacaron una comunicación en la que dijeron que se iba a prohibir toda retransmisión de los partidos. Y en todas las discotecas acá estaban retransmitiendo esos partidos y estaba prohibido. Ellos pudieron haber perseguido a todas las discotecas. No pasó, no conozco el caso en el que hubiera pasado, no sé si pasó, pero pudo haber pasado. Kate, muchas gracias. Profe, nos quedan 5 minutos, no sé si tengan más preguntas, igual dentro de 8 días nos volvemos a ver con otro tema, pero si tienen otra pregunta de este tema, con mucho gusto podemos seguir conversando. Ya eso era lo último que yo les traía, los derechos conexos, y ya, bueno, la duración de ese caso, la vida del autor más 80 años, sino que, ay, diapositiva me quedó mal, sino que aquí se cuentan de manera diferente, aquí son a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte. Entonces, es una cuenta diferente, pero tiene duración. Ustedes van a quedar con ese material, lo que necesiten me pueden preguntar, y no, con mucho gusto, nos vemos dentro de 8 días, no sé si tengan más preguntas. No, María Conchita, muchas gracias por abrirnos los ojos. Ay, no, qué cosa tan horrible. ¿Oíste? Y entonces son muchos, me imagino que en la universidad son muchos los procesos. No, me imagino yo que debe llegar mucho proceso allá a las oficinas. Hay mucha cosita, profe, pero no, llega mucho. Igual nosotros nos encargamos, de pronto en la otra clase queda mucho más fácil contarles, pero digamos que lo que yo me encargo, que es el tema de patentes, marcas, es diferente. Con los derechos de autor, profe, no sé, somos como descuidados de manera general. Pues se da la reproducción. Como por ejemplo, a los profes nos interesa que nos publiquen. A mí, en principio, no me importa si me reproducen sin mi autorización, no pasa. Si me traducen el artículo y me lo republican en Alemania y me colocan a mí como autor, pues me van a citar. Entonces, hay veces que no le prestamos tanta atención al ejercicio de los derechos de derechos de autor, pero pudieran haber reclamaciones graves. Vea que a la profeta le pasó desde Argentina. Y pasa, y uno no cree. Entonces, muchas gracias a todos. Lo que necesiten me pueden escribir y que con mucho gusto los atiendo. Que estén muy bien, nos vemos dentro de 8 días.